Bienvenidos de nuevo a RG Tutoriales, me llamo Rubén y hoy vamos a aprender qué es una expresión, cómo crearlas y qué funcionalidades tienen dentro de After Effects. Una expresión es una secuencia de código que describe la creación de un nuevo valor basado en otro valor que ya existe. Por ejemplo, como vamos a ver en este tutorial, podremos coger expresiones y utilizarlas para tomar el valor de una propiedad y aplicarlo en otra. Aunque las expresiones están en código de JavaScript, no vamos a necesitar saber utilizar este lenguaje para utilizar las expresiones dentro de After Effects. Si recordáis, dedicamos un tutorial a hablar de las capas primarias y secundarias y vimos que podíamos vincular las propiedades que habíamos animado en una capa con otra. Como veis en este ejemplo que os he preparado, si previsualizamos, lo que veis es que nuestro cuadrado lo que hace es dar un giro completo a lo largo de 10 segundos. Si utilizamos la técnica de emparentar capas, como vimos en el tutorial de capas primarias y secundarias, podríamos hacer clic en la espiral de la estrella y desplazarla hasta la capa de nuestro cuadrado. Si previsualizamos, veis cómo nuestra estrella lo que hace ahora es seguir el movimiento de rotación de nuestro cuadrado. Pero imaginaos que tenemos varias propiedades animadas dentro de una misma capa y únicamente queremos vincular una de las propiedades con la otra capa. En este caso vamos a previsualizar y veis cómo nuestro cuadrado lo que hace es desplazarse hacia arriba a medida que gira y a medida que va reduciendo la escala. Si emparentásemos directamente la capa de nuestra estrella con la capa de cuadrado como hacíamos con el método de capas primarias y capas secundarias, lo que obtendríamos sería lo siguiente. Vamos a emparentar nuestra estrella con nuestro cuadrado. Previsualizamos y vemos cómo todas las propiedades que hemos animado en la capa de cuadrado se transfieren directamente a la capa de estrella. Pero como os he dicho, imaginaros que en este caso únicamente queremos vincular las propiedades de rotación. Para ello vamos a seleccionar la capa de estrella, vamos a pulsar la tecla R para desplegar las propiedades de rotación, vamos a seleccionar la propiedad de rotación, nos desplazamos hasta la ventana de animación y hacemos clic en agregar expresión. Como veis, After Effects nos indica que hemos creado una expresión en la propiedad de rotación y aquí podemos ver el código que se genera. De forma que para vincular nuestra propiedad de rotación de la capa de estrella con la propiedad de rotación de la capa de cuadrado, lo que vamos a hacer es hacer clic en esta espiral de aquí y la vamos a arrastrar únicamente hasta la propiedad de rotación. Soltamos y como veis el código se ha generado automáticamente. Con este código lo que le estamos diciendo a After Effects es que tiene que coger los valores de rotación de nuestra capa de formas 2, en este caso la capa que contiene nuestro cuadrado. Y si previsualizamos, veis que únicamente nuestra estrella está vinculada con los parámetros de rotación. Como veis, ni afecta a su tamaño ni tampoco afecta a su posición. Podríamos generar un ejemplo desde cero, vamos a crear una nueva composición, voy a llamarla ejemplo 4. Y podríamos crear, por ejemplo, un cuadrado. Y vamos a crear también un círculo. Vamos a cambiarle de color a este. Y vamos a hacerle un azul. Y vamos a crear también una estrella. Vale, ya tendríamos aquí nuestros tres elementos. Y vamos a generar, por ejemplo, una animación con nuestro cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es definir que su punto de anclaje esté justo en el centro. Y vamos, por ejemplo, a animar, por ejemplo, las propiedades de posición. Vamos a definir que en un primer momento esté fuera de la imagen y al final atraviese de abajo arriba la pantalla. Como veis, esto es lo que tendríamos hasta ahora. Y también vamos a animar la propiedad de rotación. Vamos a definir que la rotación, cuando llega al segundo 3, más o menos aquí, hacemos clic para generar un nuevo fotograma clave. Y antes de que salga de nuestra composición por la parte superior, vamos a indicarle que haga un giro completo. De forma que la animación quedaría de esta forma.
Y lo que vamos a hacer ahora es vincular cada una de las propiedades que hemos animado, posición y rotación, con la capa de formas 2 y la capa de formas 3, que pertenecen a nuestro círculo y a nuestra estrella. Lo que vamos a hacer antes de nada es definir los puntos de anclaje de cada una de las capas justo en el centro para que no tengamos luego problemas. Ya está. Y como digo, vamos a vincular la propiedad de posición de nuestra capa de formas 1, que pertenece a nuestro cuadrado, con la posición de nuestra capa de formas 2. Para ello vamos a aplicar una expresión en la propiedad de posición y, como hemos dicho antes, seleccionamos la propiedad, nos desplazamos hasta la ventana de animación y hacemos clic en agregar expresión. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería hacer clic en el icono de la espiral y arrastrarlo hasta la propiedad de posición de la capa que contiene nuestro cuadrado con la animación. De esta forma, si previsualizamos, veis cómo hemos conseguido que ambos objetos se muevan en la misma posición. Si veis, lo que hemos conseguido es vincular los valores de posición de la capa que contiene nuestro cuadrado con los valores de posición de la capa que contiene nuestro círculo. Si detenemos la previsualización, veréis cómo ambos parámetros coinciden. Lo que podríamos hacer ahora sería desplegar la propiedad de punto de anclaje de la capa que contiene nuestro círculo y desplazarlo para que no estuviesen uno superpuesto con el otro. Como veis, de esta forma lo que conseguimos es mantener el desplazamiento, pero distanciando ambas formas. Lo que vamos a hacer ahora es vincular la propiedad de rotación que tiene la capa que contiene nuestro cuadro con la propiedad de rotación de la capa de nuestra estrella. En esta ocasión vamos a ver otra forma de generar una expresión y sería de la siguiente forma. Pulsamos Alt en el teclado y hacemos clic en la propiedad de rotación. De esta forma, como veis, de igual modo se crea una expresión y vamos a hacer clic en la espiral y lo vamos a arrastrar hasta la propiedad de rotación de la capa que contiene nuestro cuadrado. Vamos a previsualizar y, como vais a ver ahora, únicamente hemos vinculado los parámetros de rotación de nuestra estrella con los parámetros de rotación de nuestro cuadrado. Otras de las cosas que podremos hacer con las expresiones sería, por ejemplo, sumarles, restarles, multiplicarles o dividirlos por algún tipo de valor. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, añadiendo esta multiplicación, lo que le estamos diciendo a After Effects es que cuando coja el valor de la propiedad de rotación de la capa de cuadrado, la multiplique por 2. De esta forma, estamos configurando nuestra estrella para que dé el doble de vueltas en el mismo intervalo de tiempo. Si previsualizamos, como habéis visto, en el mismo intervalo de tiempo que nuestro cuadrado da una vuelta, nuestra estrella, añadiendo este código, lo que está haciendo es dar el doble de vueltas. Igual que hemos multiplicado el valor de nuestra expresión, también podríamos sumárselo, restárselo o, por ejemplo, dividirlo. De esta forma, lo que le estamos diciendo a After Effects es que tiene que dividir por 2 el valor que obtenga de la propiedad de rotación de nuestra capa de formas 1. Vamos a previsualizar y en este caso lo que va a suceder es que nuestra estrella únicamente va a dar media vuelta. Vamos a ver un último ejemplo de las expresiones. En este caso vamos a utilizar la expresión wiggle. Y la mejor definición que encuentro para explicaros el efecto que crea la expresión de wiggle es una especie de zumbido. Vamos a crear una forma, como veis, vamos a desplegar las propiedades de posición, vamos a generar una nueva expresión en la propiedad de posición, pulsando la tecla Alt y haciendo clic en el cronómetro, y vamos a escribir lo siguiente. Wiggle, abrimos paréntesis, vamos a ponerle que tenga una frecuencia de 2 y un desplazamiento de, por ejemplo, 10 píxeles. Vamos a previsualizar para que veáis qué efecto provocaría en la propiedad de posición. Como podéis ver, a partir de una simple expresión, hemos creado una animación sin la necesidad de crear ningún tipo de fotograma. Estos dos parámetros que hemos configurado en la propiedad de wiggle, lo que hacen referencia es, en primer lugar, a la frecuencia con la que vamos a desplazarnos y, en segundo lugar, la cantidad de píxeles que nos vamos a desplazar.
De esta forma podríamos, por ejemplo, definir una frecuencia de 5 y un desplazamiento de, por ejemplo, 500 píxeles. De esta forma vamos a previsualizar y vais a ver cómo hemos obtenido otro tipo de animación. Puede que a primera vista el uso de expresiones pueda parecer algo complejo, pero os aseguro que si os acostumbráis a trabajar con expresiones, veréis como al final lo que conseguís es reducir el tiempo de trabajo y sobre todo para no tener que estar creando fotogramas clave de forma innecesaria para crear una animación como la que acabamos de configurar.